Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Parlami dell'esistenza di mondi lontanissimi, di civiltà sepolte, di continenti alla deriva. Parlami dell'amore. Quiero que me respondáis, Jaime García Cantero y Nuño Domínguez, buenos días. Muy buenos días. Como ministros de Ciencia y Tecnología y muy coordinados. A la orden. La verdad es que estáis sincronizados, como los generadores de electricidad. Pero quiero que me respondáis con la mano en el corazón a dos preguntas. ¿Teníais transistor a pilas en casa, sí o no? Sí. Vale. Y la segunda, ¿a cuánto estabais de batería? Porque este dato la gente dice, yo recuerdo la hora. No. Yo lo que recuerdo es a cómo estaba tanto por ciento de la batería mi móvil en el momento del apagón. ¿Cómo estabais vosotros? Yo mal. De hecho, me está aquí mirando Eva Cruz, a la que pedí un cargador en un momento dado. El cargador era un objeto muy deseado el lunes en esta emisora, Sí, así que claro. estuvimos ahí. Sí. Gracias a... Pues nada, yo la verdad tuve suerte. Tenía bastante batería y me aguantó hasta las 8 y pico de la tarde que volvió la luz. O sea que... No bajasteis al ejemplar. coche a cargarlo en el coche, ¿no? No. No. Yo sí lo hice, ¿eh? Sí. Yo Bueno, bajé... Yo es que no tengo coche, entonces tendría que haber sido A ver, al coche de otro y es más raro. Si la radio tira de grupo electrógeno, tú puedes tirar de coches. hasta Hombre, no pasa por nada, supuesto, no pasa por nada. supuesto. Bueno, hablemos un poco del apagón. Decíamos ahora, Nuño, que no están claras las causas. Ayer Beatriz Corredor dijo aquello de tenemos más o menos una idea, pero más o menos no se sabe qué es lo que pudo pasar. Emerge ya el debate, que ahora comentábamos también incluso con los líderes sindicales que han venido esta mañana del 1 de mayo a la radio, entre renovables, nucleares. 3 días después, Nuño, ¿qué podemos decir que no se haya dicho todavía del apagón? Bueno, el problema es que efectivamente hasta que no se sepa la causa exacta, que hay que saberla al milímetro, pues todo lo que podamos especular no es más que eso, especulación. Yo lo que pensaba esta mañana es, haya pasado lo que haya pasado, aquí estamos ante una oportunidad para ser líderes en innovación. Es decir, es verdad que el sistema eléctrico español, esa llamada excepción ibérica, tiene cosas buenas y cosas malas, ¿no? Una de las cosas buenas es que a niveles mayoristas tenemos una electricidad más barata que en otros países, porque tenemos mucha eólica, tenemos mucha renovable. Y aparte no tenemos apenas conexiones con el resto del sistema europeo, que es el que nos podría sacar de un apagón como el que tuvimos. En parte porque Francia, por ejemplo, que es el país con el que podríamos tener más conexiones, pues no le interesa, porque tal vez nuestra electricidad es más barata y no quiere que entremos en su mercado. Bueno, sea como sea, tenemos que inventarnos la manera para que España pueda tener un sistema robusto con el tipo de energías y con el perfil energético que tenemos, que aspiramos a tener cada vez más renovable y ir desechando los combustibles fósiles. Pero en teoría eso no lo teníamos ya. En teoría lo teníamos ya, y en teoría el gestor es el que entiendo que tiene que hacer simulacros y que tiene que estar preparado para situaciones como estas. Incluso sus documentos para organismos públicos de fiscalización decían que era posible y que era un riesgo. Y simulacros hace. Yo creo que ahí tenemos que separar. Yo creo que España ha avanzado muchísimo en la generación renovable. Por eso cuando decías este debate en torno a renovables, es un debate bastante estúpido, ¿no? O sea, podemos tener energía... Es que esto ya está determinado por la política energética de Europa. Podemos tener tenemos que energía ir a más barata renovables. y limpia. Podemos tener energía baratísima y limpia. ¿Por qué no tenerla? Lo que sí que es evidente es que tenemos que también transformar nuestra red, tenemos que transformar nuestras infraestructuras para que esta maravilla que tenemos, este maná que nos ha caído, que es tener energía casi gratis y limpia, podamos utilizarla de la manera adecuada. Y la red, la generación ha avanzado muchísimo, la red no ha avanzado tanto. Y sea o no sea este el problema, como dice Nuño, hay que poner el foco ahí y pensar en esa transformación pendiente. Eso es, y capacidad de almacenamiento, porque actualmente tiramos mucha energía. Es decir, a veces generamos más energía de la que podemos consumir y esa energía hay que tirarla.
hay que almacenarla de alguna forma. Por ahora solo tenemos las clásicas baterías de litio, etcétera, pero es posible hacer otros almacenamientos energéticos. Esto ya lo dijo Elon Musk hay X. Hay países de la Unión Europea que invierten muchísimo más que nosotros en investigación sobre nuevos materiales para almacenamiento energético, nuevas formas de energía. Es decir, aquí hay una oportunidad y si ahora, por ejemplo, hay que hacer un esfuerzo o vamos a tener que hacer un esfuerzo en aumentar el presupuesto de defensa, hombre, la red eléctrica de un país puede considerarse como un componente estratégico de la seguridad de un país, ¿no? Es decir, ¿es posible que fondos de defensa pudieran ir a mejorar la resiliencia de nuestra red eléctrica? Por ejemplo. Claro, pero ¿por dónde empiezas si estás tardando 3 días? Que no digo que tenga que ser una respuesta inmediata, pero si no sabemos lo que ha ocurrido. Bueno, tienes sospechas, pero claro, sí, pero no sabemos exactamente qué es lo que ha ocurrido. Yo creo que ya empieza a ser demasiado tarde como para... Porque, bueno, estamos hablando de que fueron unos cuantos segundos, etcétera, pero bueno, si esto es un sistema tan fiable, debería estar identificada ya la estación o la instalación que falló y por qué, sobre todo, ¿no? Esto que decías, Jaime, que apuntabas ahora, Elon Musk ya dijo de las baterías. ¿Qué es lo que dijo? ¿Baterías para que se estabilizara la red? Que hacía falta baterías, sí. A ver, es verdad que Tesla, que como sabemos es su empresa, vende baterías. Vaya por Dios. Todo el mundo sabe que el que vende martillos en todas partes ve clavos, pero en esto estamos todos de acuerdo. Aunque hacen falta baterías, estamos todos de acuerdo. De hecho, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima dice que en el año 2030 tenemos que tener 25 gigavatios de potencia instalada y estamos infinitamente lejos de eso. Es decir, aquí todos estamos de acuerdo con Elon, hacen falta baterías. Lo que pasa es que las baterías son una parte solamente de esta solución que buscamos. Hay una parte de la que estamos hablando menos, ¿no? Que son esos sistemas, que son sistemas software, que es alta tecnología que además está muy desarrollada en España. Tenemos los mejores ingenieros eléctricos del mundo, que es el que hace, vamos a decir, ese enlace entre las baterías y el sistema. Son las que deciden en qué momento, como en esos 5 segundos fatídicos, tienen que entrar las baterías. Estos sistemas, que se llaman PCS, necesitan ser definidos, tener unas reglas muy claras, y en España esas reglas ni siquiera están muy claras. Digo, siendo pioneros en esa tecnología. Es decir, tenemos todos los ingredientes para tener la mejor red del mundo. Porque tenemos energía limpia y barata, porque tenemos ingenieros buenísimos y porque tenemos tecnología disponible. Entonces lo que hay que hacer es poner recursos y ponerse manos a la obra. También hay que decir, como contestación a Musk, que no habría habido instalación de baterías suficiente como para suplir un 60% de toda la electricidad que desapareció en unos segundos, ¿no? Entonces, sí, las baterías son importantísimas. De hecho, otros países con menos... es decir, otros países europeos, por ejemplo, Alemania tiene mucho más instalación de baterías. Es algo que va junto, es decir, instalan un molino eólico y ponen baterías al lado para almacenar esa energía. Todos los países del mundo. O sea, Australia acaba de hacer una implantación brutal. Pero una cosa interesante, el 80% de las baterías para estos usos que se venden vienen de China, no de Estados Unidos. O sea que habrá que comprarle a más, pero no solamente China, porque estos son todos los temas que se abrían el otro día, ¿no? La dependencia de China en todo esto. Es verdad que China es uno de los grandes fabricantes, sobre todo BYD, pero Tesla es un gran fabricante y hay grandes fabricantes también en Corea, fundamentalmente LG y Samsung. Es decir, que la excusa de la dependencia china tampoco sirve, ¿no? O sea, yo creo que hay un montón de proveedores hoy y lo que hay que hacer, es verdad, los otros son más caros, pero es lo de siempre. Esto se ha discutido mucho, ¿no? Podemos tener un sistema infinitamente mejor, pero va a ser infinitamente más caro. Bueno, pues tenemos que decidir ese equilibrio, ¿no? De cuánto queremos gastar en esto. Vende baterías y también vende coches eléctricos, o sea que claro, tiene todo el ciclo. Se habló mucho, ya sea red eléctrica lo ha descartado, el gobierno mantiene abiertas todas las hipótesis, la opción del sabotaje, Jaime, del ciberataque. Bueno, ya veremos en lo que acaba la investigación cuando lo tengamos sobre la mesa, pero sí es verdad que si se habló al principio, se contemplaba esta posibilidad, es porque se han visto ciberataques con mayor o menor resolución, pero que esto ha sido una realidad. El ciberataque es una hipótesis verosímil. Esto es importante decirlo, ¿no? Es posible que haya sido un ciberataque. Lo que pasa es que es verdad que es cada vez menos probable y que casi ningún experto justifica esto con un ciberataque. Como bien decías, hay un histórico de ataques a sistemas eléctricos. De hecho, es el sueño húmedo de todo hacker, ¿no? Acabar con la luz de algún sitio. Y el famoso ataque de Rusia a Ucrania en las Navidades de 2015 acaba con la luz, pero es verdad que de cientos de miles de personas, no de millones de personas. Yo ayer, hablando con expertos, claro, la pregunta es si esto se podría hacer
cómo se haría, ¿no? Y lo que todo el mundo dice es que no es un ataque generalizado al sistema, sino al cerebro del sistema, muy concretamente al CECOEL, ¿no? Al Centro de Control Eléctrico, que depende también de la red eléctrica. Para que nos hagamos una idea, el CECOEL, que es un sitio con una seguridad ultra sofisticada, tiene la mayoría de los sistemas airwiped, es decir, tiene un montón de sistemas que no están conectados a ninguna red externa. Es decir, cualquier intrusión tuvo que ser física, es decir, alguien tuvo que entrar allí a hackear eso. Esto, para que nos entendamos, aparte de que es tremendamente complicado, sería considerado en cualquier entorno un acto de guerra. Un acto de guerra contra España, que es un país miembro de la OTAN. De guerra clásica, además, ¿no? Guerra clásica. O sea, es un acto de guerra clásica. Es decir, ¿quién se mete en este tinglao? Parece bastante cuestionable. Es decir, ¿se puede hacer un ciberataque? Sí. ¿La lógica ahora parece indicar eso? Pues desde luego, ahora mismo no. Y refuerza esa asociación que ahora establecía Nuño. Si se aumenta, hoy hay un debate para aumentar el gasto en defensa, ¿en qué medida el mantenimiento de la infraestructura energética de un país no puede considerarse también un gasto, no sé si militar, pero desde luego de defensa? Las infraestructuras críticas están en el Plan Nacional de Seguridad y cuentan como inversión en seguridad, las infraestructuras críticas. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. You can't sleep during the day when your worries they keep you awake. If you can find a switch, if you can. ¿Os dais cuenta de que Eva Cruz os pone siempre música como para ir en coche haciendo largos viajes tranquilamente? No sé si es un mensaje que nos quiere mandar. En coches limpios, eso sí, en coches Eléctricos limpios. siempre. Bueno, reunión semanal del Ministerio con Jaime, con Nuño, hablando del colapso de la red, sobre las ventajas, los riesgos de la energía nuclear, de las renovables. Y coincide esta crisis con un anuncio importante que tiene que ver con la fusión nuclear, que no hay que confundir con la fisión, que es algo en lo que muchas veces hemos incidido aquí, Nuño. Si tuviéramos que imaginar un futuro soñado en el que tuviéramos una fuente de energía limpia, inagotable, muchas veces lo hemos contado, que pensaríamos en la fusión. La fusión nuclear, que es lo que sucede en las estrellas, en estrellas como el Sol, ¿no? La unión de átomos, en este caso de hidrógeno, genera pues una fuente de energía inagotable y bastante limpia, aunque bueno, eso... Limpia del todo no existe, ¿no? Limpia del todo no existe. Esto lo hemos hablado alguna vez. Va a haber que utilizar materiales también estratégicos y en el fondo, pues al final hay cierto componente de radiación dentro de estos reactores de fusión que, bueno, son problemas que habrá que solucionar, pero desde luego es la gran promesa, ¿no? Y siempre hacemos aquí el chiste, la energía de fusión es la energía del futuro y siempre lo será, porque llevamos muchas décadas intentando conseguirla y todavía no lo tenemos. Pero bueno, como dices, ha habido una noticia muy importante, que es que el imán más grande del mundo ya está instalado en el mayor reactor de fusión nuclear experimental del mundo, que está en el sur de Francia, en Cadarache. Es el ITER. El ITER, eso es. Es un proyecto de investigación en el que además participan la Unión Europea, Estados Unidos, Rusia, China. Es decir, es como una de las pocas cosas que se ha mantenido después de la guerra de Ucrania, después de todos los problemas geopolíticos que hay. Tremendo esto, es decir, Estados Unidos, Rusia, Europa y China están juntos en algo. ¿Qué es esto? Eso es, bueno, pues esto es, claro, es que es una energía que no es la del futuro próximo, pero sí es la del futuro a medio plazo, ¿no? Entonces esto será el primer reactor experimental y después llegarán los reactores comerciales. A todo esto luego cada país está haciendo sus esfuerzos, es decir, China también está haciendo o intentando hacer su propio reactor experimental por su cuenta, pero tiene aquí una parte de sus huevos los tiene en esta cesta, ¿no? Porque es un proyecto muy importante. Es la energía que nos decía antes Sergio Castro que podía levantar un portaaviones. Efectivamente, este imán, el solenoide central, que ya está instalado, podría levantar un portaaviones. Es decir, genera una energía descomunal. ¿Para qué? Porque necesitas generar un campo magnético que te mantenga. Lo que hay dentro del reactor se llama plasma y es básicamente un estado de la materia en el que el plasma, está a 100 millones de grados. Cuando alcanza esos 100 millones de grados, lo que sucede es la fusión de átomos de isótopos del hidrógeno,
salen despedidos neutrones, esos neutrones chocan contra las paredes del reactor y ese calor brutal que se genera se transforma en electricidad. Esa es un poco la visión de la fusión. Entonces, el gran truco, por así decirlo, el gran logro es que tú metes, multiplicas por 10 la energía que metes en ese reactor. Es algo muy, muy, muy eficiente si lo conseguimos. Así que esto es un paso clave y este reactor experimental, si todo va bien, que no siempre se cumplen los plazos, como ha demostrado este proyecto, pero esto empezaría a funcionar más o menos en 2033, a hacer ya pruebas y a producir energía. ¿Y esto no es peligroso? Bueno, esto es peligroso. Lo que hay que solucionar, y en esto España tiene un papel fundamental, es en cómo manejar después los materiales que tú pones en las paredes del reactor para que, porque hasta cierto punto son radiactivos, entonces hay que diseñar, hay que decidir qué materiales va a haber ahí, y es una instalación en España, en Granada, se va a encargar de esta parte de la investigación, y también habrá que ver cómo almacenamos después todas esas placas de metal que se ponen en el reactor de fusión para controlar que no afecte la radiactividad que puedan contener. Pues que no sea peligrosa. Y dices que está en Francia, el ITER. Está en Cadarache, en el sur de Francia, sí, y es una instalación bastante alucinante y que ya empieza a tener forma, porque durante mucho tiempo fue un solar, y ahora ya tiene el reactor en sí, se llama tokamak, y es como un donut enorme, hueco, que es donde se inyecta ese plasma, y visualmente es bastante alucinante. Todo es de película, ¿eh? Es muy de película. Además, los nombres son muy de película. Sí, tokamak, ITER, sí. El solenoide, en fin. Bueno, también estos días, Jaime, primer lanzamiento de satélites de Kuiper, hablando de nombres de películas, la red de Jeff Bezos para competir con Starlink de Musk para ofrecer internet a zonas que no tiene. Estamos hablando de 27 satélites. ¿Cuántos tiene Starlink? Pues Starlink tiene ahora mismo funcionando 6.000, pero... Que claro, 27 contra 6.000. Claro, pero ya ha mandado más de 8.000, ha mirado ya el señor Elon Musk. Lo que pasa es que es verdad que estos satélites tienen una vida útil de unos 5 años. Perdóname, ¿tú puedes mandar los satélites que quieras al espacio? Es decir, ¿quién ha autorizado a Elon Musk a enviar 8.000 satélites al espacio? Pues ese es uno de los problemas. Es verdad que no los ha mandado ahora, lleva años mandando satélites, no ha mandado 8.000 de golpe. O sea, son muchos años los que lleva. 8.000 de los que siguen, 6.000 en órbita, y esto es uno de los problemas que empezamos a tener, porque si haces la cuenta, ¿no?, de los años útiles que tienen y la cantidad que hay, veas que te sale como que cada mes hay 100 que van a volver a entrar en la atmósfera terrestre. Están entrando ya. Sí. De hecho, parecen estrellas fugaces a veces, y no son estrellas fugaces, son satélites. Es Elon Musk. Es Elon Musk. no es un avión, no es un pájaro, es Elon Musk. Pues esto va por ahí. Entonces, la diferencia es todavía muchísima, pero bueno, esto es un proceso. Es importante recalcar que a veces no lo contamos lo suficiente, que para Elon Musk, Starlink y su tropa de satélites es un negocio ingente. Es lo que está salvando SpaceX. Hoy más de la mitad del negocio de SpaceX viene de este negocio que era colateral, ¿no? Él, ya que tenía cohetes, pues pensó que ya que iba con los cohetes, que ponía satélites, y hoy se ha convertido en un negocio enorme, y como hemos contado aquí también, en un factor de influencia política absolutamente brutal, porque todo el mundo sabe que la guerra de Ucrania hoy se juega en Starlink, ¿no? Y que si el señor Elon Musk decide apagarle los satélites a las tropas ucranianas, pues hay poquísimo, o si no nada que hacer en esa guerra. Así que ahora un nuevo competidor, que es Jeff Bezos, que sabemos que quiere competir con todo con el señor Elon Musk. Llevan años empeñados en ver quién tiene el cohete más grande, y ahora también, pues ya no solamente quién se tiene el cohete más grande, sino quién tiene más satélites. De momento, muchísimos más Elon Musk. Y esto queda entre una guerra entre estos dos señores, que además señalas bien esta cosa de a ver quién la tiene más grande, ¿no? Entre dos señores como Bezos y Elon Musk, es decir, desde el punto de vista público u otras empresas, no se puede contrarrestar de ninguna manera. Bueno, Europa tiene un plan para competir. Como le pasa siempre a Europa, no somos mejores haciendo planes. Hacemos unos planes estupendos. Que llevándolos a cabo. Y ahora mismo hay 3 versiones diferentes, o 3 proyectos que tienen que ver con esto, ¿no? Por un lado están las comunicaciones entre gobiernos de la Unión Europea,
que tienen un proyecto muy ambicioso para hacer la vía satélite. Esto está funcionando ya, pero esto está muy bien para comunicarse entre gobiernos y para cosas muy básicas. Desde luego no vale para el campo de batalla, no compite ahí. Ahí tendría que ser uno de los 2 proyectos abiertos hoy. Uno lo lidera Eutelsat, que se quedó con una red británica que se llama OneWeb y tiene una flota bastante importante de satélites. El problema que tienen es que están más altos que los de Starlink y entonces ahí la latencia, es decir, el tiempo que tardas en comunicar con ellos es mayor. Entonces no valen para todo. El siguiente, el tercero, el último y posiblemente el que más se aproxime a la visión que tiene tanto Elon Musk como Jeff Bezos es Iris-2, que también lo hemos contado aquí, que es un proyecto con una dotación importante, pero estamos viendo todavía que lo que hay planificado son decenas de satélites. Estamos hablando de que para tener una red lo suficientemente mallada hacen falta miles de satélites. Es decir, cuando Europa quiera alcanzar a estos gigantes solamente el número de satélites, que no es lo único, pues posiblemente estemos demasiado lejos ya de ellos. Déjame preguntarte hoy, Jaime, que es 1 de mayo, por las condiciones laborales, es decir, ¿cuánto trabajo han creado las tecnológicas, pero también cuánto trabajo han destruido? Y más allá, no solo en los términos de a cuánta gente emplean, a cuánta gente han echado a la calle, porque hubo un momento de boom y luego un momento de boom de despidos, pero también las condiciones y la calidad de ese empleo que se crea en torno y dentro de las grandes tecnológicas. Espérate, yo creo que es muy relevante esta segunda parte de la pregunta que decías, ¿no? Cuando pensamos en tecnología y empleo, siempre pensamos en esas tecnologías productivas, que se han llamado así, ¿no? Porque quitan el trabajo a otro, pero a veces obviamos esas tecnologías extractivas, que son justamente esta segunda parte que decías tú. Estas que no crean valor, pero sí que son utilizadas como herramientas de control, como herramientas, vamos a decir, de precarización del empleo. Ayer había un enorme debate con el tema de los VTCs y sus subidas de precio el día del apagón, pero hablamos poco de cómo la tecnología que utilizan las VTCs, estos algoritmos convertidos en jefes con poca conciencia, controlan la vida de estos conductores. Igual que pasa en ese modelo pseudotecnológico, está pasando en otros muchísimos entornos, ¿no? Cómo la tecnología se ha convertido en una herramienta de control laboral, de precarización y desde luego, un día como hoy, creo que es importante reivindicar a las personas frente a ese poder algorítmico. Aquí el gobierno, concretamente el Ministerio de Trabajo, ha tratado de regular aquí, pero desde luego no es fácil y la precarización a la que lleva la tecnología a veces es bastante aterradora. Así que yo creo que hoy es un buen día para reivindicar esto. Cuando la gente dice, me ha puesto un algoritmo de jefe, no, tu jefe sigue siendo el mismo, pero te ha puesto un algoritmo para que te controlen. Exacto, es distinto eso. Hay una noticia médica, Nuño, que sí que quiero que nos expliques bien. El Ozempic, ese medicamento del que hablamos tanto, tan de moda, porque saben que está pensado, diseñado para tratar la diabetes, pero que se usa también para adelgazar. Bueno, pues ahora no solo sirve para adelgazar, sino que se ha demostrado que sirve también para tratar el hígado graso, que es algo que afecta nada menos que a 1 de cada 3 adultos. Así es, a mí me inquieta mucho porque además es una dolencia que no es fácil de detectar con análisis de sangre, etcétera. Normalmente necesitas una ecografía para darte cuenta que tienes el hígado graso y esto además es la puerta de entrada a otras enfermedades como la diabetes, ictus, otros problemas de salud. Bueno, pues lo que ha descubierto un ensayo con 800 pacientes, fase 3, o sea, esta es la última fase de prueba de un fármaco antes de aprobarlo para este uso, es que reduce significativamente el hígado graso, es decir, la acumulación de grasa en el hígado por cuestiones metabólicas y también cicatrices en el hígado que pueden dar lugar a otros problemas hepáticos, ¿no? Entonces, ya no solo Ozempic es bueno para la diabetes o funciona contra la diabetes, también permite pérdidas de peso significativas, pero es que además sirve o puede servir como tratamiento para el hígado graso contra el que no tenemos actualmente ningún tratamiento. Y una derivada también importante de esto es que muchos trasplantes de hígado se frustran porque el donante tenía el hígado graso, con lo cual esto ya no solo es afecta a las personas que sufran esta enfermedad, sino también para la donación de órganos. Como el bálsamo de Fierabras, el Ozempic, que creado por una cosa, pero sí, parece que vaya a curar todas las cosas. Claro, a ver luego los sistemas sanitarios cómo hacen para pagar todo el Ozempic que posiblemente... Bueno, no solo hay Ozempic, hay otros fármacos similares. Al final la molécula es semaglutida, pero bueno, esto es una revolución, yo creo. Y quiero preguntarte, Nuño, también por algo que conocimos ayer, cómo se han encontrado, la cantidad de microplásticos que se han encontrado en el corazón más profundo del océano, en el fondo del mar, en la fosa de las Marianas.
Marianas. Sí, han encontrado además una cantidad de plásticos que es sorprendentemente, por ejemplo, hay más concentración de pequeñas partículas de plástico en las partes más altas, por así decirlo, de la fosa de las Marianas que en otras partes del mar que son más superficiales. Pero estamos hablando de lo más recóndito que hay en el mar. Lo más recóndito, lo más remoto, y está plagado de plásticos. Pero bueno, hay que decirlo, en nuestros cerebros, en nuestras vías circulares, en nuestras venas, en nuestra sangre, hay microplásticos. Entonces lo normal es que también el océano esté plagado de microplásticos. Este estudio lo que hace es demostrarlo. Sigue habiendo más concentración cerca de las plataformas continentales, que es un poco la fuente de contaminación plástica en el mundo, pero básicamente todo el océano está contaminado por fragmentos de plástico muy pequeños, y son tan pequeños que ya no responden a las leyes de la gravedad, por así decirlo, sino que entran en juego otros factores como la densidad del agua, la presencia de microorganismos en el agua que... Pero esto no tiene vuelta atrás, porque esto ¿cómo lo retiras? Claro, No, esto y además está ahí para siempre. Claro, y es muy interesante porque ya no solo es una fuente de contaminación que afecta a la fauna marina, sino que además puede afectar al ciclo del carbono, que es algo esencial para que la Tierra pueda fijar carbono, que tener una atmósfera respirable. Es decir, estamos produciendo materiales que están interfiriendo con los pilares del funcionamiento natural de nuestro planeta, ¿no? Estos tan pequeños no se puede hacer nada, pero los grandes sí, y tenemos que hacer cosas. Tú sabes que estás cerca del Mediterráneo, el Mediterráneo está lleno de plástico. Yo la semana pasada estuve con un programa que se llama Upcycling the Ocean, estuvimos en Ibiza con pescadores, y es brutal la cantidad de plástico que se saca del mar. Y cuando ves la pesca de arrastre, este es un proyecto de la Fundación EcoAlf, y llevan 10 años sacando toneladas de plástico del Mediterráneo. Es absolutamente brutal. Y creo que concienciar también a los pescadores de que es parte también de su labor, y lo están haciendo, ¿no? Que una vez que sacas este tipo de basura, no la vuelvas a tirar, sino que la lleves a un sitio donde pueda ser reciclada, creo que es fundamental. O sea, que hay cosas que podemos hacer con los microplásticos, no, pero con los macroplásticos sí. Sí, el problema es que mientras sigamos produciendo tanto plástico, es muy difícil de atajar, pero bueno. No parece que vaya a cambiar mucho la cosa, pero es increíble eso, cuando te imaginas en el mar, incluso cuanto más cristalina está el agua, que piensas que pura, que limpia está el agua, pensar que la cantidad de microplásticos... Es una sopita de plástico. Claro, que puede haber ahí, si incluso en el lugar más profundo del planeta, pues ha aparecido tal cantidad de microplásticos. En fin, ministros, que ha sido un gusto, como cada jueves, compartir un ratito de radio con vosotros. Os honra mucho haber venido a trabajar el día del trabajo, he de deciros. No esperaba menos, por otra parte, pero en fin, que tengáis un buen puente si es que lo tenéis. Un abrazo, chicos. Igualmente, un abrazo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.